Buenos días, 8 de la mañana, tensión por el dato de desempleo en Estados Unidos, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, tensión por esto, por China. Ayer Vladimir Putin lanzaba un mensaje que está poniendo en alarma a gran parte del mundo, pero sobre todo a Occidente. La clave fundamental es si China ya ha superado económicamente a Estados Unidos. Putin daba por hecho que sí ayer en el discurso que escuchábamos aquí en Negocios Televisión. Dice que China, el país que dirige Xi Jinping, a quien ven en pantalla, ya habría tenido una economía más grande que la de Estados Unidos en el último ejercicio. China sería ahora mismo más grande económicamente que Estados Unidos y, decía Putin, Rusia la cuarta potencia económica del mundo. ¿Dónde deja a Japón o la Unión Europea en este entorno, a Europa? Y sobre todo, ¿cómo deja en este entorno a Estados Unidos? Putin cree que aquí, a quien tienen en pantalla, Xi Jinping, ha conseguido dar el sorpaso. Y lo ha hecho prácticamente una década antes de que, por lo que dejó intuir ayer Putin, lo vaya a reconocer el resto del mundo. El mensaje hace un cambio de época. Si eso fuera así, China venía esperando dar el sorpaso en el entorno de 2029-2035. Putin ayer lanzó la campana, tocó la campana, lanzó el cambio importante. China, el líder del bloque que está contraponiendo a Estados Unidos y Europa, ha conseguido dar el sorpaso y lo hace gracias a la energía rusa. Y lo hace gracias al gran cambio comercial del mundo desde el inicio de la guerra de Ucrania. 8:02 de la mañana. Aquí circula todo el mensaje alrededor, de fondo, de lo que está sucediendo. Y si de verdad hay un movimiento de desdolarización, ayer decía Putin, no lo hacemos nosotros, nos obligan a hacerlo, que estaría llevando a que Putin y Xi Jinping estarían dando el giro económico al mundo. Si lo que está diciendo en este caso Vladimir Putin lo acepta definitivamente Occidente, el cambio de régimen, el cambio de época, el cambio de liderazgo ha llegado. ¿Cuándo se conseguirá en otras vías? Por ejemplo, militar, pero sería histórico. Desde el siglo XIV, Occidente domina con puño de hierro, con mano de hierro, la geografía, la geopolítica y la economía internacional. Siglo XIV. De tal manera que vemos una fotografía clara en el que, si esto de Vladimir Putin está cumpliéndose, el cambio de época ha comenzado. Y por tanto Estados Unidos tiene que empezar a ver, económicamente hablando, cómo puede reestructurar lo que el gigante asiático viene a poner encima de la mesa. Hay quien dice en el último día, sí, puede ser, banca privada me refiero, dice, pero ¿cómo puede ser el camino a medio plazo? Quien parece que ha vivido ya un cambio de régimen es esto que ven aquí abajo. Alemania, producción industrial anual. Estábamos esperando el dato después del lío de Volkswagen. Desastroso, pero desastroso. Alemania, producción industrial, menos 5,3%. Se esperaba el desastre en el menos 3,5%. Veníamos de un menos 3,92%. Desastroso, pero desastroso en toda regla. El movimiento viene, como ven aquí, sobre todo desde la salida del coronavirus o la salida del movimiento final del coronavirus, donde Alemania no consigue recuperar la tendencia. Pero hay una parte que esta mañana ya empieza a mirar, oiga, es que esto venía de lejos, ¿eh? Esto venía de antes del COVID. Esto ya venía de antes. El dato es malísimo. El dato es horrible. Alrededor de una economía alemana que ahora le empieza a dar la razón otra vez, ¿a quién? A Volkswagen. Fíjense, Alemania, producción industrial mensual, dato mensual, menos 2,4. La economía en la nube está tapando esto. Y es la otra gran clave de nuestros tiempos. Hay una economía allí que tiene en la nube estos iluminados, que con sus datos, sobre todo relacionado con servicios, viene a cambiarnos el desastre que está sucediendo en las fábricas, en la industria, en el conjunto de la economía real. Menos 2,4, el pronóstico era menos 0,5, el previo más 1,4. El lío en Alemania es descomunal. Y el lío económico alrededor de una industria que está varada llama la atención que ni Europa ni Alemania estén saliendo al rescate
con lo que haga falta. Modelo China. Sector inmobiliario. Esto es un desastre. Hay una burbuja descomunal. Sí, pero la voy a cubrir con todo el dinero que sea necesario para que no me explote en la cara. Alemania, en una fotografía en la de volverá. Las oscuras golondrinas. Volverá. Pero no vuelve. Producción industrial mensual, menos 2,4. Viene de un más 1,4, esperábamos un más 0,5. Fíjense el dato interanual, ¿eh? Desastroso. Menos 5,3. Veníamos de un menos 3,92. No levanta cabeza Alemania y y continúa explicándonos por qué modelos Volkswagen. Volvemos a China. Plantea ayer Putin, primera economía del mundo. Hoy va a dar dato de empleo Estados Unidos, 2,5 aquí en Madrid, 8,5 costa este Nueva York, especial aquí en Negocios Televisión, porque puede temblar el suelo, ¿eh? Puede temblar hoy todo, económicamente hablando, ¿eh? Hoy puede temblar la bolsa. Si el dato de desempleo se nos marcha al 4,4, 4,5, cuando se espera que o reduzca al 4,2 o aguante en el 4,3. Como repunte al alza, pelo de punta hoy. Va a ser un espectáculo. A partir de ahí les decía, Estados Unidos, ayer, dice Putin, ya no es la primera potencia del mundo, es la segunda. ¿Dónde está Europa? Es otro tema, ¿eh? Porque Putin dice, según los datos de Rusia, China, Estados Unidos, Japón o Europa, más Japón que Europa, Rusia, Japón, Europa, más Europa que Japón. Fíjense el cambio de fotografía, el cambio de régimen, el cambio de época, desde Occidente a Oriente, desde Occidente a Asia-Pacífico, como punto central de la economía mundial. Luego les cuento una última hora importante que está ahora mismo sacudiendo a estas horas gran parte de Estados Unidos y de Occidente en un tema capital alrededor de la natalidad. Pero fíjense, porque ¿qué ha hecho rápidamente Estados Unidos? ¿Qué ha hecho rápidamente el entorno anglosajón? ¿Qué ha hecho rápidamente Occidente? Hoy, edición especial de The Economist sobre China. Ayer dice Putin, ya es primera potencia del mundo. Hoy dice The Economist, la mala información es una grave amenaza para la economía china. El país corre el riesgo de cometer algunos errores que ya cometió la Unión Soviética. Y plantea en este escenario The Economist cómo no nos podemos fiar de los datos, lo dice después de haber revisado Estados Unidos 818.000 puestos de trabajo en el mes de agosto sobre el último año, como para fiarse, y viene a poner encima de la mesa la contrainformación a la información o al discurso, llamadle usted X, alrededor de si China de verdad está haciendo sorpaso, mucho antes de lo esperado, que Estados Unidos lo va a negar sí o sí o sí, y si hay una corriente de desinformación de datos desde China. La mala información es una grave amenaza para la economía china. Ya no, bueno, dice, hay una fuga de inversores que vienen también repercutidos porque los datos no se los creen, como se pueden estar creyendo el dato de empleo en Estados Unidos y los datos que vimos, por ejemplo, en la jornada de ayer, cuando veíamos, oiga, es que usted ha revisado 818.000 puestos de trabajo. Si usted revisa 818.000 puestos de trabajo, usted nos ha estado tomando el pelo durante el último año, pero día tras día, dato de empleo tras dato de empleo. Hoy tendremos dato de empleo y nos lo vamos a creer a pie juntillas, pero el de China no. De tal manera que, fíjense en la siguiente diapositiva, es todo un especial de The Economist alrededor de la fotografía. Dice, bajando el velo, las autoridades chinas están ocultando el estado de la economía. Fíjense cómo ya está la contraposición de discurso. Desde un lado del bloque, China ya es primera potencia del mundo, desde el otro lado del bloque, The Economist, la información es falsa. La información es falsa. Se está ocultando. Los sistemas de información internos del Partido Comunista también pueden ser defectuosos. Todo un halo, todo un velo de que China está dando información falsa. Por cierto, dato de inflación el próximo lunes en China también. Con lo que tenemos una salida de la semana y entrada de la siguiente potente en datos macroeconómicos. Pero fíjense el tono. No se preocupen, dice Putin, China ya es primera potencia del mundo. Ayer en Vladivostok a su audiencia
Dice The Economist rápidamente, digo, no. Estos datos son falsos. Y ahora mismo las autoridades chinas están ocultando el verdadero estado de la economía. Inversores, sin embargo, les digo, 818.000 puestos de trabajo revisados en agosto, cuando la percepción del inversor era que la economía iba como un tiro, como una moto. Que el empleo estaba aguantando muy fuerte. El empleo no estaba aguantando. El empleo estaba destruyéndose. A partir de aquí llega la siguiente gran pregunta. La vemos enseguida. Antes, miren la fotografía alrededor de lo que se está diciendo en China hoy, hace unos minutos. Última hora, alrededor de cómo China quiere prohibir todo el movimiento para las adopciones de niños de extranjeros. Estados Unidos en el último año 83.000 adopciones y está poniendo encima de la mesa la natalidad. ¿Se acuerdan cuando a principios de semana veíamos un gráfico en el que la natalidad, nacimientos versus defunciones, ya era negativa? De tal manera que China, ojo a esto que está anunciando ya Bloomberg a estas horas, prohibirá a los extranjeros la adopción de niños para centrarse en un crecimiento de la natalidad. No necesita China que salgan niños de China, necesita que se queden en China para intentar evitar la caída demográfica. Pero ojo a esto, el año pasado en Estados Unidos 83.000 adopciones de niños chinos. China prohibirá a los extranjeros la adopción de niños como punto fundamental. Esta mañana también en uno de los capítulos de la economía china importantes. ¿Cómo puede la natalidad defender ese crecimiento económico? Sí, viendo que ha sido uno de los elementos fundamentales, política de un solo hijo, pero que ahora ya juegan contra. Pan para hoy, hambre para mañana. Fue pan para hoy, estamos en el mañana de la economía china. China prohíbe a los extranjeros, prohibirá a los extranjeros la adopción de niños. Estamos a la espera de más detalles sobre la medida que podría o que está anunciando China que va a adoptar alrededor de la adopción extranjera de niños chinos. 8:12 de la mañana, Trump-Musk. Musk-Trump. Empieza la dupla, no es J.D. Vance, es Trump y es Musk. Escuchen a Donald Trump. Fourth, at the suggestion of Elon Musk, who has given me his complete and total endorsement. That's nice. He's a smart guy. He knows what he's doing. It's very, very much appreciated. I will create a government efficiency commission tasked with conducting a complete financial and performance audit of the entire federal government and making recommendations for drastic reforms. We need to do it. Can't go on the way we are now. Elon, because he's not very busy, has agreed to head that task force. Be interesting. If he has the time, it'll be a good one to do it, but he's agreed to do it. 8:13 de la mañana, decía de esta manera, lo escuchábamos aquí ayer en Negocios, como ven, estábamos viéndolo por la tarde, que el cambio fundamental o la entrada fundamental para un gobierno en el que va a tener una auditoría, un control, lo va a hacer Elon Musk. ¿Qué contestó Elon Musk? Fíjense en la siguiente diapositiva. Alrededor de aceptarlo rápidamente, dice que está honrado de servir al país y dice sin necesidad de títulos ni de reconocimientos, sin necesidad de sueldo, ni de reconocimientos, ni de títulos. Trump designaría, si gana, a Elon Musk para liderar un comité que audite las medidas de su gobierno. 8:14 de la mañana. Hay un detalle fundamental alrededor de la producción industrial en Alemania, y es el detalle alrededor de lo que está sucediendo con el sector automoción. Mirando el detalle de lo que está sucediendo en las fábricas, en la automoción, hemos visto un dato ya muy negativo. En fábricas, este es todavía peor. Producción del sector automovilístico, menos 8,1%. El leñazo que se está dando a la industria automotriz en Alemania, pulmón fundamental de toda Europa, generadora de puestos de trabajo en y fuera, pero en el entorno europeo. Alemania, producción del sector automovilístico, vamos, el ojo del huracán ahora mismo de la economía europea en declive, menos 8,1%. Menos 8,1%.
no el -3 y pico que está cayendo la producción industrial en el conjunto alemán interanualmente en el último mes, en el dato que hemos conocido, sino que si ponemos el zoom y nos vamos solo al sector automovilístico, -8,1%. El guantazo es descomunal. ¿Dónde están las ayudas europeas? ¿Dónde está el salvaguardar el sector europeo? No solo a Volkswagen. Es que aquí hay muchos que no están levantando la mano, ¿eh? Ojo, porque Volkswagen es el único valiente dentro de la sala. Ayer Volvo, lo veremos luego en claves, dijo, coches eléctricos, solo coches eléctricos, vamos a retrasarlo. Luego se lo cuento en claves del día. Pero la fotografía alrededor de lo que está sucediendo en el sector automotriz, en el sector automoción europeo es, hay un valiente y parece que hay muchos con la mano agachada, ¿eh? 8% producción del sector automovilístico, cayendo en negativo ahora mismo en términos interanuales en el dato que hemos conocido en el día de hoy, hace unos minutos. Desastroso. Si es desastroso el general, este ya es para echarse a llorar. Hay muchos que están escondidos detrás de Volkswagen, pero están para levantar la mano. Ojo a lo que está sucediendo en Alemania. Vayamos a claves del día y enseguida un primer análisis rápido porque hoy vamos a conocer el dato de desempleo en Estados Unidos. Se espera que repita el 4,3 o baje una décima al 4,2, pero como factor más optimista de toda esta fotografía. Si el dato de desempleo se va al 4,4, se va al 4,5, Kamala Harris tiene un problema. Y aquí surge una pregunta fundamental. Jerome Powell, con un escenario negativo, no con el del 4,3 y 4,2 que ven en pantalla, con un escenario del 4,4 o del 4,5 en el dato de las 2,5. Y entiéndame, lo detendría. Tendría que intervenir en el conjunto de la economía metiéndole más golpe en el capítulo monetario para lanzar la economía hacia arriba, porque hay elecciones el 5 de noviembre. Puede recibir la presión Jerome Powell en un escenario 4,4, 4,5, incluso 4,3, de meterle más golpe a la economía, en el buen sentido, en el del impulso, meterle más impulso, bajando tipos 50 puntos básicos sin ninguna duda, o más, para reflotar, para que de cara al 5 de noviembre cambie el sentimiento en el mercado, cambie el sentimiento en Wall Street, cambie el sentimiento en el bolsillo del ciudadano o ciudadana estadounidense. Porque en un entorno donde el ciudadano ve que el desempleo se está disparando, estábamos en el 3,5, hace unos meses. Vamos camino al 4,5, un punto más. Es decir, más de 1 millón de puestos de trabajo destruidos, más los que luego ponen en la revisión. Miguel Ángel Temprano, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Puede sentir la tentación en este escenario, Jerome Powell, de intervenir en la economía y en este escenario meterle mayor bajada de tipos de interés? Bueno, vamos por partes. El dato de empleo no debería ser extremadamente malo si analizamos lo que acaba de pasar hace 2 días, me parece que ha sido, sobre las peticiones nuevas de subsidios, que han estado de nuevos subsidios e inclusive de repetición de subsidios, que te dicen que han estado mejor de lo previsto. Estamos hablando de muy poca cantidad, no estamos hablando de barbaridades. Por lo tanto, no hay que esperar, a mi entender, un dato de empleo malo, muy malo. O sea, esa es la primera. La segunda, en Estados Unidos, quien decide los tipos de interés no es Jerome Powell en exclusiva. Es un comité que se llama el Comité de Mercado Abierto, en las siglas americanas es FMOC, que está compuesto por 12 personas, de las cuales, y es que este dato es muy importante, la Junta de Gobernadores, que son 7, 6 de ellos son permanentes durante 14 años. Es decir, hay un nivel de independencia importante. Entonces, hay que ir un paso más allá, hay que analizarles a ellos. Pensemos, en España estamos desgraciadamente muy acostumbrados últimamente a que determinadas personas, determinados profesionales, en los finales de su carrera, con muchísimo prestigio, lo tiren a la basura
simple y llanamente porque el presidente de turno les ha nombrado para esto o para aquello y parecen verdaderos títeres. Lo estoy refiriendo a personas que están en el Tribunal Constitucional u otras de estas. Entonces tendemos una tendencia, porque es lógica, a creer que esto es extrapolable de todos los sitios. En Estados Unidos la experiencia demuestra que no es así. La experiencia demuestra que los profesionales que son elegidos para estos tipos de cargos tan claramente institucionales suelen actuar bajo una independencia clara. Una vez que has dicho ya todo esto, vamos a analizar cuáles son sus creencias, sus actitudes, visto en lo que es el futuro. En el caso de que la economía, de que el dato hoy no sea extremadamente malo, ganarían los denominados palomas. Y ganarían en buena lógica entre sí por 7 u 8 puntos. Y ahora voy a explicar por qué. Mientras que, obviamente, si el dato fuese muy malo, ganarían los halcones, que son aproximadamente 4 o 8, pero que se les sumarían los que están en contra y que son los que están muchísimo más proclives a que la política sea muchísimo más restrictiva. Particularmente entre los halcones se encuentran los miembros que no son permanentes, es decir, los directores de determinadas reservas federales estatales que son rotativas. Todo esto es muy importante a la hora de analizarlo, pero ahora vayamos a un paso más allá. Es decir, una vez que hemos dicho cómo pueden estar repartidos esas influencias o esas tendencias, veamos cómo podría ver el mercado, más allá del mercado bursátil. El mercado en general, la idea de los inversores, una u otra medida. Hoy por hoy, después de los anuncios que ha habido, y sin más el último que ha hecho Jerome Powell en Jackson Hole, una no bajada de tipos, y cuando estoy diciendo una no bajada de tipos sería dejarlo a cero, porque tú podrías bajarlos 0,25 y el mercado lo entendería. Hay gente que espera 0,50, pero yo creo que 0,50 para un primer atacón puede que que sea demasiado fuerte. Una no bajada de tipos podría ser interpretada como un mensaje muy negativo hacia el inversor. Y no tendría por qué. No tendría por qué cuando analizamos en términos de política monetaria, cuando la política monetaria está funcionando adecuadamente, ¿para qué narices la vas a tocar? Si con los tipos de intereses actuales funciona, ¿para qué vas a tocar? Vale, pues, insisto, no estoy hablando de datos de empleo, con datos de empleo como esperado. El mensaje que estaría transmitiendo es: señores, Estados Unidos no va tan bien como pensábamos, va mal. Eso provocaría una retracción de la inversión, que es lo último que necesita. En esta jugada, ¿a quién beneficia o a quién perjudica? ¿A Kamala Harris o a Trump? Yo creo que a ninguno de los dos. La bajada de tipos tiene un efecto fundamentalmente muy en contra de lo que la gente se piensa, que es en que se concedan de una manera muchísimo más inmediata préstamos. Lo que tiene es un impacto en la política monetaria que afecta a la renta disponible de aquel que está endeudado. Es decir, aquel que tiene una hipoteca, aquel que tiene un préstamo, a ese es el que le afecta de una manera más rápida, y sobre todo aquel que tiene préstamos de revisiones mensuales. En Estados Unidos son muy, muy habituales, ¿no? Entonces, ¿le beneficia más a uno u otro? Bueno, no lo tengo muy claro. La diatriba ahora mismo dentro de los discursos de uno y otro van por otro capítulo. A partir de aquí, la Reserva Federal va a centrar también la atención de cara a post-5 de noviembre. Ahí, ayer, por ejemplo, veíamos un informe de Kandrian que apuntaba a un hard Trump, a un Trump duro que pudiera hacer una política monetaria expansiva con un repunte inflacionario y que dejara al mercado viendo que la inflación no solo nos ha ido, sino que es el gobierno estadounidense el que la impulsa. Kamala Harris ha dicho que independencia, pero parece que Jerome Powell a partir del 5 de noviembre va a tener que ponerse un fortín en Washington para intentar evitar que le entren a tocar la política monetaria. ¿Hasta qué punto puede conseguir superar una presión sobre la política monetaria en Estados Unidos si el presidente del gobierno le insiste y le dice: y si no, me como el terreno por la política fiscal? Que también lo ha hecho Biden, en este entorno durante los últimos 4 años. Entonces, ¿cómo puede Powell en este entorno asegurar
esa tranquilidad de política monetaria precisamente para intentar evitar que vaya perjudicándose, en este caso, el empleo. Bueno, volvamos a lo que he dicho antes. Intentemos quitarnos, es muy complicado, inclusive para gente que está todo el día mirando esto como yo, intentemos quitarnos la careta de cómo vemos lo que ocurre en España de lo que ocurre en Estados Unidos. En España se acaba de nombrar a un ministro gobernador del Banco de España que tiene una influencia, digamos que escasa o nula. Lo que ocurre es que puede emitir informes acerca de cómo va la economía favorables a los intereses del gobierno, más que otra cosa. Eso en Estados Unidos es impensable. ¿Va a poder resistir en el caso de que sea Trump? ¿Va a poder resistir Jerome Powell las presiones que ejerza? Yo te diría que sí, que va a poder resistirlo. Y si no va a poder resistirlo, va a dimitir, que puede ser una de las cosas a las que Trump le obligue. No nos olvidemos que quien puso a Powell es Trump. Y que y que Powell, aunque está denominado como un centrista, es a fin y a la postre un republicano, ¿no? Biden le mantuvo en un criterio de mantengamos la independencia del Banco Central, en este caso de la Reserva Federal. Entonces, ¿puede ocurrir de que ponga a otro al frente? Obviamente, claro que lo puede hacer. Es decir, Trump, como Powell no hace lo que me sale a mí de las narices, porque Powell estoy convencido que no va a tirar su prestigio a la basura por lo que le diga el presidente, y vuelvo, como se está haciendo en España, pondría a otro. Pero tendría que poner a otro que actuase también de manera independiente, porque no van a tirar el prestigio. Los norteamericanos no actúan así. No actúan como están ocurriendo en España. Entonces, ¿ese va a tirar el prestigio de una manera tan clara? Pues lo dudo. Y pongo un ejemplo. El primer secretario de Comercio de Trump fue Corm. Corm era un tío duro, un tío del ala, digamos, fuerte. Trump, si recordamos lo que decía al principio de su primer mandato, es que había que traerse todas las fábricas que estaban en China, había que traérselas a Estados Unidos. Y Corm decía que eso era una barbaridad. Que eso era una barbaridad fundamentalmente porque no tenía sentido que la primera economía del mundo se trajese a su casa las fábricas que daban poco valor añadido, porque el americano no iba a querer trabajar por la cantidad que trabajaban los chinos, que eso no tenía sentido, ¿no? Corm discrepaba tanto de Trump que terminó yéndose, o le terminó echando, me da exactamente igual. Bueno, por eso digo que pongámonos en la situación, gana Trump, quiere una política monetaria extremadamente dura, Jerome Powell no está de acuerdo, le invita a que se vaya, no le destituye, no puede, le invita a que se vaya, el otro se va y pone a uno que aparentemente sea manejable. Bueno, no lo va a ser tanto como él quisiera. Y vuelvo también a otro tema. Recordemos cuántas personas tuvo Trump en su primer gobierno. Aquello era un pase bola, entraba uno y salía otro, uno entraba y salía otro. ¿Eso por qué es? Pues porque no conseguía que hiciesen lo que a él le gustaba. Es decir, porque el nivel de independencia de las figuras norteamericanas, en su gran mayoría, es el lógico, el que deberían tener todos, que estamos viendo que no lo tienen en mi país. Y perdón que sea repetitivo, pero es que me siento indignado de lo que está ocurriendo en este país. Y parece que ocurre en todos los sitios, y no, ocurre en los países bananeros, desgraciadamente. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Miguel Ángel Temprano. A ver qué nos da el dato de desempleo a mediodía y a ver cuánto de verdad hay en el dato de desempleo o cuánto revisan luego, ¿no? Que también es otro de los factores que nos estamos empezando a acostumbrar. Te doy el dato, luego te enseño que no era para tanto. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Adiós. Son las 8:29 de la mañana. Vamos a volver a claves, porque en la fotografía de claves tenemos lo que ayer vimos. El dato no viene con una previsión buena. Más datos de empleo ayer débiles en Estados Unidos. Sector privado agregó 99.000 puestos de trabajo en agosto, por debajo de los 110.000 del mes pasado y el que menos desde 2021. No pinta nada bien el dato de hoy. No pinta nada bien, por lo que los futuros vienen con ese tono de no pinta nada bien lo que hoy nos va a enseñar el gobierno estadounidense con los datos sobre el desempleo. La clave, empezar a mirar a Jerome Powell. Si Jerome Powell tiene un mandato claro, que no es solo la inflación, es la inflación y el desempleo. De tal manera que Powell tiene una pelota encima del tejado espectacular.
y no sabe cómo bajarla de ahí. Tiene un lío descomunal. Haga lo que haga, se le va a mirar por lo que haya hecho. Xi Jinping, en el foro de China-África en la jornada de ayer, comprometió financiación por 51.000 millones de dólares para África durante los próximos 3 años, e incluido apoyo militar. Pues si África va cogiendo cada vez ese sur global más presencia, ya saben quién está detrás de la presencia de África en ese entorno. Y Xi Jinping, que lo ve claro y que lleva muchos años viéndolo claro, pone 51.000 millones de dólares. ¿Qué se dice pronto, eh? Es que en la ayuda europea a Ucrania, que Ucrania le estaba pidiendo para la guerra, 51.000 millones de dólares. 51.000 millones de dólares. Se dice pronto. Putin ayer, como veíamos al principio, dice que la economía de China ya es más grande que la de Estados Unidos, y el otro punto alrededor de la industria europea. Volvo abandona su plan de fabricar solo vehículos eléctricos para 2030, híbridos. ¿Por qué? Porque saben que Europa juega a la yenca. No queremos vehículos con motor de combustión. Bueno, hay unos motores de combustión que no terminan. No queremos, bueno, no estaría mal la energía nuclear. No queremos el gas, bueno, no estaría mal el gas, con lo que fabricantes, ciudadanos y el resto espera que le digan, bueno, igual hay que relajar para que la industria de automoción en Europa siga repuntando, porque es tan sencillo, es que te están comiendo las ventas los coches chinos y no eres competitivo. Ya, pero ¿y la mejor opción para todos los modelos de transporte es el coche eléctrico? Porque dime tú, para ir de Madrid a Galicia, sí, te planificas ahí las paradas, oiga, es que usted planifico que es media hora la carga, pero hay 7 coches por delante, a media hora la carga de cada uno, me quedo a dormir. No, pero el coche eléctrico es fantástico, sí, para unas cosas, para otras no. No os tomen el pelo, para otras no. La libertad es sentarse ahí en el coche y poner 1.100 kilómetros después de haber llenado el depósito. Soy libre. Pero Europa empeñada, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Volvo, segundo en levantar la mano. Abandona su plan de fabricar solo vehículos eléctricos para 2030. ¿Y Europa? Europa, Dios sabe. Macron hace unos minutos acaba de publicar, Zelensky acaba de publicar este tuit traducido, les doy la traducción, tuit de Zelensky. Hoy hay una reunión importantísima en Ramstein. Hay 2 reuniones importantes que vamos a ver a partir de las 9:45. Tenemos por un lado en Noruega, en Oslo, a Stoltenberg, a la OTAN, pero tenemos por otro lado una reunión que de repente nos aparece ahí en la agenda, donde viene por un lado Estados Unidos a Alemania y va Zelensky también a hablar. ¿Hablar de qué? Ya se lo imaginan, ¿no? Los misiles. Tuve una larga y sustancial conversación telefónica, dice Zelensky hace unos minutos en un tuit, con Emmanuel Macron. Lo felicité por el nombramiento del nuevo primer ministro Michel Barnier. El presidente de Francia expresó sus condolencias en los ataques rusos en Minsk, Poltava y otras ciudades, en vísperas de la reunión del grupo de contacto. Esto es lo clave, que es lo que vamos a vivir a partir de las 9:45, donde esperamos tener ya las primeras imágenes y las primeras declaraciones alrededor de qué están hablando en Ramstein, Alemania. Discutimos la continuación de la cooperación en materia de defensa, la preparación de un nuevo ataque militar, de un nuevo paquete, de ayuda militar por parte de Francia y la posibilidad conjunta de producción conjunta de determinados tipos de armas. Aquí viene lo importante. Una vez más, subrayé que necesitamos, lo tienen ahí, lo ven ahí en mitad de pantalla, una vez más subrayé, dice Zelensky, que necesitamos urgentemente el permiso de nuestros socios para atacar los aeródromos desde los que despegan los portaaviones rusos, le añado yo, con bombas y misiles guiados, por lo que contamos con la unidad de los aliados en esta cuestión. Va a Estados Unidos, va a Austin, a Ramstein, donde van a volver a hablar de ello, y le está pidiendo a Macron que intervenga. Se lo ha pedido a Trudeau, al canadiense, ahora se lo pide a Macron. Le piden que le ilumine, entiéndeme el término de iluminar en este entorno, que ilumine Trudeau y Macron, que iluminen
la opción de que le den los misiles para atacar en suelo ruso, que le iluminen Macron y Trudeau. Se lo pueden imaginar, no hace falta que les diga mucho más detalles de qué les estoy queriendo decir. Que le iluminen Trudeau y Macron. Informé a mi colega sobre las principales necesidades de Ucrania, particularmente la defensa aérea, los sistemas de guerra electrónica, los vehículos blindados y la artillería. Hemos acordado más contactos, incluida la implementación de nuestro acuerdo de seguridad bilateral, del mecanismo conjunto del Pacto de Seguridad de Ucrania. Ucrania valora el apoyo de Francia para proteger... Vale, pero lo importante está aquí. Una vez más, subrayé que necesitamos urgentemente el permiso de nuestros socios para atacar los aeródromos desde los que despegan los portaaviones. Ya está, quiere los misiles. Y hoy lo va a plantear en Ramstein. 9:45. Queda 1 hora y 10 minutos para que empecemos a ver esa fotografía. Hoy puede ser el día que consiga Zelensky desbloquear. No te lo doy, 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 no te lo doy. Venga, te lo doy. Lo hemos visto durante la guerra de Ucrania en un montón de ítems que estaba pidiendo. Por ejemplo, los Leopard. Todo el tema de tanques, ¿se acuerdan? Ahora el capítulo es este. El de poder atacar con el armamento, con los misiles de largo alcance en territorio ruso. Macron, por supuesto, ya ha dicho desde hace mucho tiempo que está a favor. El resto de la OTAN no tanto. Por no decir que no. Miren la siguiente diapositiva, alrededor de cómo, volviendo a la fotografía presidencial, sigue estando por encima Kamala Harris. 55% frente a 49% de Donald Trump, en un entorno en el que Biden ha desaparecido, está ahí abajo, ¿no? Como languideciendo sus opciones, bueno, languidecidas sus opciones, 55-49, pero como pueden ver también en ese entorno, el movimiento de Kamala Harris de recuperación se ha estancado. En el gráfico de Bloomberg se ve de una manera clarísima. Se ha estancado en la parte final en ese 55%. Entremos en Mundo en Guerra. Alrededor de una fotografía clara en la que ayer Trump giraba completamente el entorno de las sanciones. Esto dijo Donald Trump. Quiere usar las sanciones lo menos posible, que ya es un cambio de política de sanciones de Estados Unidos, y apunta a que las sanciones matan al dólar y quiere quitarlas tan pronto como pueda. Dijo que en el entorno de la guerra ucraniana lo que hay que hacer es sentarse y resolverlo. Y que acabe la guerra de un día para otro. Volvió a decir. Pero ojo a este mensaje de Donald Trump que cambia la fotografía económica del mundo. Si Donald Trump ganara e hiciera lo que está diciendo, no cambiara de opinión por el camino, quiero usar las sanciones lo menos posible. Está hablando de China, está hablando de Irán, está hablando de Corea del Norte y, por supuesto, está hablando de Rusia. Pero está hablando de 4 entornos donde las sanciones ahora mismo están dividiendo, partiendo en 2 el mundo, económicamente hablando. Buscar el proteccionismo de tu bloque. Ojo a lo que dijo ayer Trump, pero lo menos posible usar las sanciones, solo en casos clarísimos en los que hay que sancionar una economía porque está ejerciendo una situación que no se puede arreglar por vía diplomática. Y miren esto, apunta a que las sanciones matan el dólar. Ayer decía Putin, no hemos hecho un proceso de desdolarización. Ellos han iniciado un proceso que nos ha obligado a la desdolarización. Trump en este entorno vuelve a plantear el entorno en el que sanciones no, porque incluso te hacen daño. Fíjense el cambio de discurso, alrededor de lo que hemos vivido en estos 2 últimos años y medio. Otra cosa es que luego Trump gane. Y otra cosa es que no cambie de opinión. Modelo Kamala Harris con el fracking. Volviendo al mundo en guerra, vemos una fotografía clara alrededor de que Rusia ya decía que apunta a recuperar en el medio plazo Kursk. Ucrania ya se prepara para la defensa del territorio ruso que ha conseguido Ucrania. Zelensky exige resultados tangibles a su gobierno de gabinete de guerra, lo ha calificado él. Tras el importante cambio de gabinete en Ucrania, Stoltenberg ayer hizo un cambio importante en Oslo. Habrá que escucharle hoy otra vez a partir de las 10 de la mañana, alrededor de que los acuerdos de desarme que se hagan en el futuro deben incluir a China. Hay que poner el foco, dijo Stoltenberg, en que se incluyan esos acuerdos también a China. Y Putin propone a China, Brasil e India
como posibles mediadores de una paz con Ucrania. Nos vamos acercando, ¿eh? Se va acotando. No sabemos si eso será 3 meses, 2 meses, 1 mes o 2 años. Pero lo que se va acotando es el modelo de que Ucrania estará allí con Europa y con Estados Unidos, y que China y que Rusia ya propone que China sea el elemento fundamental por la importancia en el mundo bipolar de 2 grandes potencias en el mundo, junto, no es menor, Brasil e India en este entorno. Pero Putin ya propone quién puede mediar la paz en Ucrania. Vayamos a gráficos, enseguida seguimos con el análisis, porque hay 2 gráficos que vuelven a levantarnos pues, vergüenza. Robin Brooks, IF, publica estos 2 gráficos alrededor de, bueno, él dice, al final los políticos dicen una cosa y luego hacen otra, dicen un tuit, Robin Brooks de IF. Pero dice, Alemania en negro, Italia en violeta, que lo ven ahí, son los peores. Estamos viendo las exportaciones a Asia Central y el Cáucaso, aumentando ¿desde cuándo? Desde el inicio de la guerra de Ucrania. ¿Qué nos da una señal? Nos da una señal de los transbordos, del filtrado de determinadas exportaciones que se estaban haciendo en Rusia, que no han dejado de llegar finalmente a Rusia. Lo que ha cambiado es el punto de destino para que las sanciones no hicieran daño. Reino Unido en rosa, Japón en naranja y Estados Unidos en verde son los mejores de la fotografía. Pero Alemania en negro, que lo ven aquí arriba, por ejemplo, en Kirguistán o en Kazajstán, menos en Armenia, menos en Georgia, que sí que ha utilizado mucho más Estados Unidos, tiene como elemento fundamental que hay una puerta de entrada trasera. Pero esto es cinismo económico. Esto es cinismo económico. El movimiento que está haciendo en este entorno Alemania, por ejemplo en el caso de Kirguistán o de Kazajstán, merece una explicación. Seguro que la tiene, ¿eh? Bueno, es que ya nosotros no. Si ustedes ven el gráfico, oiga, es que usted no exportaba prácticamente nada. Aquí aún. Pero aquí, ¿qué pasa? Que de repente lo has descubierto, o Armenia, que ahora ya ha recogido un poco. Pero miren cómo ha estado. Aquí vemos un movimiento, bueno, más continuo, pero esto es una salvajada. Eso es una salvajada. Y eso es una salvajada. ¿Cuál es la explicación? Dice Robin Brooks, IEF, los políticos europeos dicen una cosa, pero intentan montar otra. ¿Cómo? Con cinismo económico. Yo te digo en público que esto no va a pasar, yo te crujo a sanciones, tú padeces todos los problemas de las sanciones y le meto una puerta de atrás. La fuente es el Fondo Monetario Internacional, no el Banco de Rusia. La fuente es el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no hay una explicación clara, al igual que los oligarcas navieros griegos, de por qué se está sucediendo esto? Dada por Europa. Miren el siguiente gráfico. ¿Las facturas a dónde van? Gráfico también de IF. Desde el momento en el que Rusia empieza la guerra con Ucrania, en lugar de debilitar a Rusia, tanto como nos estaban diciendo, tanto como fuera posible, hay una avalancha de exportaciones que se facturan, sobre todo, al entorno de Kirguistán. Todos estos gráficos nos marcan distintos países a Kirguistán, que de repente han encontrado el nuevo mundo. Desde Serbia, sobre todo Alemania, a Polonia, Lituania, Italia, República Checa. ¿Esto qué es? Dice Robin Brooks del Instituto IF. Esto no es lo correcto, y tan que no es lo correcto, pero sobre todo porque no hay una explicación concreta, clarísima, alrededor de por qué, como dice el Instituto IF, como dice Robin Brooks en ese tuit, en el que publica esta foto, estos gráficos, por qué no hay explicación de por qué hay un movimiento, pero que no existía. Esto es antes de la guerra, los puntitos antes de la guerra. ¿Pero usted que ha descubierto el maná, de repente? ¿Ha descubierto el maná en este entorno? Entonces, la fotografía es de un cinismo económico espectacular y no nos vamos a cansar de decirlo. Y esto no es apoyar a Rusia, es todo lo contrario. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero lo que no puede ser
es que por un lado del embudo va el ciudadano y por el otro lado del embudo va el político, con sus políticas. El ciudadano y el político de la mano, o todos juntos o nada. Pero no se puede padecer por parte del ciudadano las consecuencias de lo que tú no quieres padecer, por ejemplo, en tus exportaciones. Este gráfico es una vergüenza. Es una vergüenza. Y Europa está tardando ya muchos meses en salir a contestar al Instituto IF, a Robin Brooks, que está en Frankfurt, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué se le toma el pelo al ciudadano de una manera tan clara? La parte del embudo pequeñica, para ti. La parte del embudo bien grande, para mí. No, hombre, no. Y sobre todo, este cinismo económico merece y debe tener una explicación inmediata. Si se va a seguir exportando por la puerta de atrás, entonces expliquen ustedes por qué todo lo anterior. Pero si de verdad, como dice Robin Brooks, se le quiere hacer daño a las cuentas de Putin y a lo que tiene Putin de materiales, perdón, una explicación de esto, de cada uno de los países y de Europa en su conjunto, que llevamos ya no sé cuántos paquetes de sanciones, 12 o 13. ¿Para qué? Si siempre habrá un Kirguistán que permita que se pueda exportar. Esto no puede consentirse. Esto no puede permitirse. Esto no puede seguir así. Si de verdad se quiere hacer daño a Putin y a Rusia, ¿por qué hay una puerta de atrás para todas estas exportaciones? ¿Por qué hay una puerta de atrás para todas las exportaciones a Rusia a través de Kirguistán? ¿Por qué? ¿Y por qué los oligarcas navieros griegos han hecho lo que les ha parecido? Por no decir otra cosa completamente distinta. 8:46 de la mañana y hoy tenemos a tope toda la fotografía alrededor de lo que va a suceder con el dato de empleo. 4,2 se espera, 4,3 el anterior, miedo al 4,4, miedo al 4,5. En esta previsión de Financial News se ve claramente dónde está el tema. Como este dato de aquí lo rellenemos a las 14:30, 8:30 costa este de Nueva York, con un 4,4, con un 4,5 o incluso un 4,3, prepárense para la que nos viene encima. Vayamos solo al mercado antes de preapertura y de titulares. ¿Cómo está el S&P 500 a estas horas a la espera de la apertura en Europa? Quedan 13 minutos. 0,24 S&P 500, Nasdaq 100 0,34. Caída del 0,34% a 18.815. Nervios, tensión, que pueden ser una broma. Hoy puede ser, si el dato es muy malo en el desempleo, 4,5, 4,4, 4,5, un viernes negro en el mercado. Porque los nervios están a flor de piel. Ayer el movimiento del mercado durante todo el día fue unos dientes de sierra espectaculares. Miren la volatilidad, un movimiento ya de volatilidad acumulado en los últimos días importante, 19,89, a partir de 30 y algo empezamos, ahí ya estamos en riesgo máximo, pero mírense de volatilidad, pero miren ya el movimiento que hay, Miren ya la tensión, el nervio en el mercado. Ayer se superó con una caída del 6,75, vamos a ver hoy. 2,5. Aquí en Madrid, 8,5 costa este de Nueva York, todos los ojos puestos en el dato de desempleo en Estados Unidos, que hay que creerse, luego ya vendrá la revisión o no, que hay que creerse.